Sostenibilidad 4x4, un vehículo todoterreno para co-crear el bienestar planetario. Hola, soy Liliana Reina, caminante de la vida, científica, docente, y te doy la bienvenida a este espacio de inspiración para conectar con la naturaleza, las economías alternativas, el cambio social y la gobernanza participativa. Una invitación a la transformación personal y colectiva a través de las metáforas biológicas y el diálogo de saberes. Hola, caminantes de la sostenibilidad. Bienvenidos a este nuevo episodio de Sostenibilidad 4x4. Este episodio es muy especial porque tendremos la primera entrevista, el primer diálogo de saberes, y va a ser con dos almas que me han inspirado mucho en el último tiempo. Ellos son Cristina Pardo y Manuel Perea, que han escrito un libro muy interesante que se titula Sanar desde adentro, las 5 leyes biológicas y mindfulness. Bienvenidos Manolo y Cristina a este espacio. Muchísimas gracias por el tiempo y por la disponibilidad que tienen para participar. Entonces, para iniciar, me encantaría que se presentaran, que nos contaran un poco de su trayectoria y cómo han aterrizado en esta temática. Bueno, muchas gracias a ti, Liliana, por invitarnos. No recordaba que era la primera de tus entrevistas, así que menudo regalo y menudo honor y menuda responsabilidad también. Bueno, mi nombre es Cristina. Por seguir el lenguaje del avatar, que quizá después lo presentaremos al hilo del libro. Mi avatar llegó a esta encarnación y bueno, después de un periodo de formación como médica, empecé a sentir más curiosidad por aquellos interrogantes que la medicina convencional no daba respuesta y bueno, por distintos entornos me empezó a llegar el tema de la nueva medicina germánica o las 5 leyes biológicas. Y inicié por ahí un camino de estudio, ¿no? De aprendizaje que no se acaba nunca, como cualquier ciencia de la vida o cualquier experiencia de la vida, que esto es un aprendizaje continuo. Y bueno, eso junto con la búsqueda personal, sobre todo a raíz de ser madre, la búsqueda bueno, de lo que a veces los seres humanos empezamos con el sentido de la vida, para qué estamos aquí. Nos encontramos Manolo y otras almas por el camino, empezamos un camino también porque tú te sumaste con una escuela de vida consciente. Y de ahí fue cuando Manolo y yo empezamos a compartir más en profundidad lo que yo estaba experimentando a través de la nueva medicina germánica y de herramientas comunes de esta escuela que en algunas cosas tienen conexión con el mindfulness, ¿no? Y bueno, empezamos los dos a compartir y fueron surgiendo proyectos que acabaron convergiendo en el libro. Así, de manera muy resumida. Me uno a la gratitud que Cristina ha expresado en cuanto a la oportunidad que nos da para poder compartir lo que precisamente estamos experimentando y que Cristina ha compartido. Y bueno, un poco la trayectoria, yo vengo del mundo familiar de la empresa, que continué personalmente. Mi avatar pues se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales, quizás porque no sabía realmente qué quería realizar. Y desde siempre, bueno, poniéndole a ese mundo de la empresa, pues mi avatar se realizó y comparto que verdaderamente le fue económicamente bien.
pero había siempre un acompañamiento de un vacío interior que me determinó ponerme en movimiento y empezar un camino de búsqueda, que como bien ha dicho Cristina, al final todo empieza con plantearnos qué sentido tiene lo que estamos experimentando. Y fue gracias a la práctica de yoga y de meditación donde parece que encontraba ciertas respuestas. Pero claro, la vida no es solamente dedicarte a meditar, ¿no? También hay que vivir en lo cotidiano, ¿no? Y en todo ese recorrido, que tampoco voy a entrar con profundidad, pues empieza a experimentarlo, pero también empieza como a tomar estructura y a formarte, ¿no? Para poder compartirlo. Y durante mucho tiempo crea otro nuevo avatar, el avatar un poquito espiritual. Y de nuevo empieza a replantearte y fue donde la escuela de vida consciente, bueno, lo estamos compartiendo en este caso los tres, nos hemos encontrado y en el que navegamos, parece como que le está poniendo la guinda, ¿no? Vamos, se la va poniendo y se la va quitando porque no llega a ningún sitio en ningún momento, sino que es toda una continuación. Y bueno, a partir de ahí, de esta fusión, en este caso, entre Cristina y yo, pues su investigación en el mundo de la salud desde las 5 leyes biológicas, mi investigación también, y cuando digo investigación es experimentación, también en el mundo de la salud a través de, bueno, de mindfulness, por ponerle un nombre, pues yo siento, y al igual que ella, como que ese proyecto que ahora compartiremos de fusión entre las 5 leyes biológicas y el entrenamiento de la atención, me voy a adelantar y voy a ser como muy valiente en decir que realmente es imprescindible o necesaria para ir profundizando y no quedarnos en la intelectualidad que este mundo espiritual muchas veces nos hace creer que estamos profundizando y estamos en la cabeza, ¿no? Y nada más, continuamos, ¿no? Por darle un poquito de entrada a, a presentar. Sí, la verdad que yo he encontrado el proyecto que vamos a hablar, o sea, de como el primer hijo, por decirlo así, que tienen de esta unión entre mindfulness y las leyes biológicas, pues es este libro. Y me quedo con lo último que ha dicho Manolo y es aterrizarlo a la práctica, a la cotidianidad. Y a mí me parece muy bonito esta conjunción de que hayan aceptado venir a este espacio a Sostenibilidad 4x4, porque justamente cuando yo empecé a estudiar la sostenibilidad, ¿no? A nivel más científico, más académico, yo sentía que la sostenibilidad era un objetivo a alcanzar y como mi gran cambio de visión ha sido que esto es un camino también y realmente es un camino que nos va a acercar a algo más, a un bien más profundo, pero mientras tanto este camino tiene que hacerse en conciencia y tiene que hacerse en cotidianidad. Cuando yo leí este libro, fue como, a pesar de que ya tenía como cierta bagaje o ciertas herramientas, ha sido como, esto ayuda a aterrizar a esto que yo llamo el corazón de la sostenibilidad o las 4C de la sostenibilidad, que son la conciencia, la cotidianidad, la comunidad y la ciclicidad. Entonces, esa también es como la razón de invitarlos a este espacio. Yo pensé, ojalá me digan que sí, pueden venir, que sí podemos compartir y tener este diálogo de saberes, que yo le llamo también a este espacio, como este diálogo de vamos a intercambiar saberes y a recordarnos
lo que ya sabemos. Entonces, me gustaría que me contaran en qué momento hacen como este clic, ¿no? El match, hacen el match entre las 5 leyes biológicas y el mindfulness. Bueno, pues justamente fue en la preparación de aquel encuentro consciente de septiembre en el que nos conocimos. O sea, es durante ese año que fue el 22, si mal no recuerdo, a raíz de la propuesta de Eva Garrido, profe de yoga, también compañera de camino, de hacer un retiro, un encuentro con nosotros y con Monse también, fue que Manolo y yo, claro, empezamos, ya veníamos compartiendo mucho, ¿no? Pero quizá ahí fue donde empezamos a compartir más en lo concreto cuál era el trabajo más detallado de mindfulness, ¿no? Que yo como tal, con esa estructura, no lo conocía, y cómo hacía, o sea, un poco cuál es la propuesta de las 5 leyes de la nueva medicina de Hammer, del doctor Hammer, y cómo lo aterrizaba yo en consulta, que sin saberlo utilizaba algunos recursos de la práctica mindfulness. Entonces, fue en la preparación de ese encuentro donde sentimos que había muchas conexiones y además sentíamos que realmente, o sea, el conocimiento de las 5 leyes a nivel intelectual, porque a nivel celular lo tenemos, está en nuestro cuerpo esa información, porque formamos parte de la naturaleza y son leyes que se cumplen en la biología, las conozcamos o no. Entonces, esa información está en nuestro cuerpo, ¿no? A nivel físico, por así decirlo, pero ese conocimiento necesita, como nos hemos desconectado tanto en las vidas antibiológicas que llevamos, ¿no? Por eso es tan importante el aterrizarnos y me gusta mucho la propuesta que haces, ¿no? Desde la sostenibilidad, cómo lo enfoca, porque nos hemos desbiologizado a favor de una culturización muy de espalda a la naturaleza, ¿no? Entonces, mindfulness precisamente lo que nos permite es entrenar la atención para dirigirla al cuerpo, porque la tenemos muy dispersa. Entonces, bueno, ahí fue como que hicimos el match, yo creo, ¿no? Preparando ese encuentro y bueno. Yo voy a concretar más. Fue precisamente yo siento que, aparte por supuesto de ese encuentro, concretamente fue aquí en esta casa, donde, si recuerdas, junto con Eva, pues hicimos un programa de 8 semanas de reducción de estrés basada en la atención plena. Y de pronto, al terminar, no sé si fue ese mismo día, en la última sesión o posteriormente, ahora mismo no recuerdo, fuiste tú quien dijo, Manolo, ¿por qué no este programa? Es decir, lo llevamos y lo compartimos incorporando las 5 leyes biológicas. Fue eso, realmente. Y desde ahí empezamos, bueno, a compartir, es decir, ir quitándole, yo digo que mindfulness, entrenamiento de la atención, creo que podemos o estamos la mayoría de las personas que investigamos en el campo de la conciencia utilizándolo, pero no somos conscientes de a lo mejor ponerle ese nombre. Igual que también estamos muchas personas que decimos que hacemos mindfulness o leemos mindfulness, pero tampoco no se experimenta. Entonces aquí fue como, gracias a ese programa de 8 semanas, oye, vamos a incorporarle algo muy novedoso, que es quitarle, es decir, o compartir la intelectualidad de adquirir los conocimientos de esta base científica descubierta por Hammer, pero bajando el corazón. Es decir, desde el despliegue del observador, que el entrenamiento de la atención sea de la forma que sea, te facilita. Y bueno, personalmente, es decir, ahora vamos a sacar la quinta edición en un programa presencial. Es como que se va integrando, es decir,
cada vez tiene más sentido a cada programa que realicemos. El trabajar con la conciencia y el entrenar, y sobre todo utilizar lo cotidiano, para que los mundos no estén separados, el mundo de la búsqueda y el mundo del el habitar desde la esencia que somos. Pero concretando y resumiendo, se hizo el programa y desde ahí surgió esa propuesta. Bueno, ya Manolo también nos ha contado un poco su visión de el mindfulness y luego también me gustaría que Cristina nos contara qué son las 5 leyes biológicas y, o sea, que nos dieran como una visión general para las personas que nos están viendo, que es la primera vez que lo escuchan y entonces que pudiesen aterrizar. Y ya luego con estos dos elementos, ¿cómo lo concretaron? ¿No? O sea, ¿cómo llegamos entonces a escribir esta joya? Bueno, pues las 5 leyes biológicas son un modelo médico que es científico, que es verificable y que es reproducible y que descubrió el doctor Hammer a raíz de ser diagnosticado a él de un tumor, ¿vale? El doctor Hammer fue un médico alemán que estudió, bueno, estudió medicina, evidentemente, pero también estudió física, teología, luego se especializó en medicina interna, aunque también tenía conocimientos de psiquiatría, de radiología, o sea, era una persona bastante ilustrada. Y cuando le diagnosticaron el cáncer, él era una persona joven y sana, y fue unos meses previos había muerto un hijo suyo de manera accidental, pero muy dramática, ¿vale? Muy drástica, muy imprevisible. Y no solo le diagnosticaron a él un tumor, sino que a su mujer, madre de su hijo, también por el mismo periodo le diagnosticaron también un cáncer de mama. Al doctor Hammer fue un cáncer de testículo y a su mujer un cáncer de mama. Entonces, ellos dos eran 2 personas jóvenes y sanas hasta ese momento y se hicieron la pregunta de si no tendría algún vínculo ese diagnóstico con lo que habían experimentado de la pérdida de su hijo. Entonces, por aquel entonces, el doctor James trabajaba en una clínica oncológica en Múnich y empezó a interrogar a todos sus pacientes diagnosticados de cáncer si habían vivido algún evento traumático en los meses previos al diagnóstico. Y de ahí, pues, se corroboró, él fue corroborando que efectivamente había vivencias muy abrumadoras, muy drásticas y con mucha carga vivida previa a los diagnósticos de estos pacientes y desarrolló un mapeo muy completo de distintos síntomas, de distintos diagnósticos desde el punto de vista convencional, a raíz también de investigar TAC craneales. Como he dicho, él también tenía estudios de radiología, entonces él se hizo la pregunta que si desde nuestro cerebro se comanda todo nuestro organismo, tendría que haber algún registro de estos trastornos que aparecían a nivel orgánico en el TAC craneal. Y efectivamente se dio cuenta de que sí, de que había una correlación de áreas cerebrales activadas, por así nombrarlo, con órganos concretos y siempre coincidía con el mismo tipo de vivencia que había tenido la persona. O sea, hasta tal punto esto era de tal perfección que James tuvo incluso en algunos tribunales en los que le presentaban TAC craneales sin hablarle de la historia de los pacientes y era capaz de definir qué diagnósticos tenían estas personas. Entonces, bueno, tiene bastante rigor científico todo esto de lo que estamos hablando. Y bueno, al final me he enrollado mucho, pero a mí me gusta decir que en realidad la nueva medicina germánica va al origen de la enfermedad. Se habla de cuál es la causa por la que nuestro cuerpo se comporta como se comporta y que de manera orgánica nuestro cuerpo sabe recuperar nuevamente la armonía. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la medicina oficial o convencional hay un error de interpretación bajo mi punto de vista, ¿no? O sea, lo que consideramos un diagnóstico con un mal pronóstico la mayoría de las veces es un error de interpretación de algo que estamos viendo,
pero que no estamos teniendo en cuenta todo el escenario que rodea a ese síntoma o ese diagnóstico concreto. Tiene mucha más profundidad, pero a nivel, o sea, de una manera muy sintetizada, eso va al origen de la enfermedad y que lo que el cuerpo expresa no es otra cosa que una respuesta adaptativa de supervivencia ante lo que estamos viviendo, que como he dicho antes, vivimos de manera muy antibiológica. Y por eso a veces los cuerpos gritan tanto. Porque además el abordaje que luego hacemos, pues también, como te comento desde la medicina convencional, nos faltan recursos para hacerlo de una manera más respetuosa. No sé, vamos, no me quiero enrollar mucho más porque sé que el tiempo es limitado y sé que es muy complejo. Nosotros hemos intentado que en el libro se aborde de una manera muy sistemática, porque a mí me ha costado mucho tiempo como darle una estructura mental a mí, en mi cabeza, sobre todo por la mochila que yo traía de la medicina oficial, ¿no? Entonces, bueno, pero realmente yo lo he podido corroborar en mí, en mi cuerpo, y lo he podido corroborar en otras personas que de alguna manera me han pedido acompañamiento en momentos puntuales. A mí me parece muy interesante este acercamiento, esta aproximación a lo que realmente podemos llamar salud, ¿no? Y como rescatando lo que tú mencionas, Cristina, de quizás la medicina occidental se ha quedado con una partecita demasiado reducida del todo el espectro de lo que realmente es la salud y el bienestar. Y como en muchas otras culturas, a veces lo que se cuida es la salud y no la enfermedad, ¿no? Que es como el enfoque que tenemos en Occidente. Y bueno, ya pasando un poco más a la estructura, bueno, al libro, sé que hay una semilla, el libro lo menciona. El libro que no es libro, vamos a luego a profundizar un poco en esto. ¿Cómo surge entonces? ¿Se encuentran Cristina, Manolo? Empiezan a intercambiar y a encontrar puntos de encuentro. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó allí? Bueno, del punto de realmente de encuentro fue el empezar a compartir programas de propuestas de 8 semanas presenciales con personas, donde a cada semana le dábamos una parte de contenido desde las 5 leyes, apoyándonos en la experiencia mindfulness, en la experiencia de del entrenamiento de la atención plena. Más concretamente, como bien ha compartido Cristina, nuestra biología, es decir, despierta programas de supervivencia a nuestro favor, según las creencias, es decir, que hemos integrado en nuestra vida por educación, por familia, por las experiencias que hemos vivido. Y desde ahí es cuando aparecen pues esos programas o esos síntomas. ¿Qué ocurre? Que, oye, vamos primero a bajar qué tenemos, es decir, por decir que no, qué opinión, qué integración tenemos sobre el tema de la salud. Y para eso lo primero que tenemos es que empezar a entrenar nuestra atención para desplegar esa parte que observa, se puede decir al avatar, que es el que realmente vive la experiencia y en su cuerpo se va desplegando esos programas, ¿no? Y a partir de ahí, en esa estructura que hicimos de 8 semanas, fue cuando, bueno, sin esperarlo mucho y sin ninguna intención, vinieron, por decir así, ¿no? A buscar el libro, se lo presentamos a una editorial, ¿no? Si quieres tú continúas. Bueno, el primer programa, vamos a sacar ahora el quinto programa, ¿vale? Nosotros no empezamos escribiendo un libro, nosotros empezamos haciendo un programa de entrenamiento de la atención
reglado al que le incorporamos la medicina del doctor Hammer. Y hacia la finalización del primer programa, porque claro, hemos desarrollado un contenido teórico y unas dinámicas prácticas y unas tareas para casa, fue de donde se nos ocurrió, oye, esto puede ser muy útil como un manual para alguien que no pueda venir a hacer el programa presencial, porque nosotros solo lo hacemos presencial, puede hacerlo en su casa. O sea, una guía. Está muy bien lo que has dicho, no es un libro, no. Efectivamente es un manual, una guía práctica para hacerla, no es para leerlo, es para hacerlo. Entonces, después del primer programa y de tener esa idea de podría ser un libro, fue con una editorial a la que le presentamos el libro, vamos, la única editorial a la que le presentamos el libro, le gustó y al año justo del primer programa salió publicado el libro, que en menos de un año ha sacado la segunda edición, con lo cual, bueno, pues ha tenido bastante buena acogida porque, bueno, ahora justo se cumple el año de que el libro esté en la calle y ya está en su segunda edición. Qué bien, ha tenido Sí. entonces muy buena acogida esta co-creación que han Ujú. hecho juntando estas dos percepciones. A mí me gusta mucho lo que habíamos dicho de no es un libro, o sea, es el libro que no es libro. Yo tampoco lo siento como una guía, así como es como una invitación muy amorosa a, a explorar y a explorar la biología humana. Yo lo he sentido así, como dice Cristina, no es un libro de uno sentarse a leerlo y ya está, o sea, viene estructurado de una manera que nos va introduciendo en lo que es el mindfulness, en las 5 leyes biológicas y nos va diciendo, nos va dejando como ejercicios de cómo podemos irlo implementando y bajándolo a la cotidianidad. Para mí ha sido muy interesante porque yo el año pasado también leí un libro que no es libro, otro, que se llama El Camino del Artista, que habla de creatividad. Y ese libro dice, son 12 semanas para despertar la creatividad o como quitar bloqueos creativos. A mí me tomó el doble de tiempo, 6 meses. O sea, eran 12 semanas ese, porque también encontraba que se necesita mucha constancia, o sea, y como el compromiso interior de sentarse todas las semanas a hacer la tarea. Y claro, con este libro yo voy a ser sincera, me pasó lo mismo, o sea, yo no lo hice en las 8 semanas, yo me tomé un poco más, porque había semanas en las que me tomaba más tiempo hacer la actividad o integrarla, además porque no es un libro para hacerlo con prisas, o sea, no es como que quiero. Hombre, el que quiera leer y enterarse como toda la parte teórica, pues lo puede hacer, pero no es el propósito del libro como de hacerlo y terminar el libro para hacer el checklist, sino es más un libro de leer, interiorizar, hacer los ejercicios. Y hay algo también que me gustó mucho y es que luego vienen ejercicios de 2 tipos que me gustaría que profundizáramos un poco en esto, porque, bueno, viene cada capítulo viene estructurado pues como un enfoque teórico, como una contextualización, y luego viene la práctica. Y hay algo que me llamó mucho la atención, que es una práctica formal y una práctica en la vida cotidiana. ¿Les parece si comentamos un poco por qué hacerlo así? Que tener estas dos diferentes prácticas. La, es decir, las dos partes de entrenamiento, en este caso de la atención, como todo en la vida, es decir, la mayoría de las personas que hacen deporte, suelen ir un tiempo al gimnasio para en su vida cotidiana poder desarrollar tareas que a lo mejor no las asocian a esa hora o a ese tiempo que dedican de práctica formal, sus horas, sus 2 horas, para llevar, se puede decir, esa salud a lo cotidiano. Realmente el entrenamiento de la atención no es nada descubierto, es decir, estas prácticas propuestas no son descubiertas por nosotros, si nosotros bebemos y experimentamos con estas prácticas. Es dedicar un tiempo formal, un tiempo de retiro para poder
ser más dueños de nuestra atención, puesto que los ritmos cotidianos de vida, los ritmos tecnológicos, es decir, nos invitan a no parar, a acumular tareas, a estar más en el hacer, y eso es cierto que lo que hace es distanciarnos de nuestra biología, distanciarnos de nuestro cuerpo y estar básicamente consumiendo experiencias y anclándonos más en la mente, es decir, separándonos cada vez más de nuestro cuerpo físico, el cual puede realizar tareas perfectamente especializadas y no ser nosotros, es decir, nuestra conciencia, no ser consciente de esa especialización ni de esa tarea. Entonces es una continua vuelta. Hacer más daño de la tensión, pero ser más daño de la tensión utilizando el cuerpo, en este caso la respiración fisiológica, las sensaciones del cuerpo, los sentidos, para poder manejar más esa atención y recuperarla y bajar sobre todo de esos posibles ritmos. A partir de ahí, ese entrenamiento trae como fruto el despliegue que es decir, con la intención no somos capaces, el despliegue del observador, del testigo, de poder mirar la vida de otra forma, básicamente sin el juicio de me gusta o no me gusta lo que estoy experimentando, que es la gran causa de sufrimiento, porque estamos continuamente consumiendo experiencias y unas las tiramos a la basura y otras queremos que no se vayan. Y ahí es donde quizás navegamos el ser humano, todos. Con esta propuesta, quizás entrenar esa atención que despliegue el observador. ¿Para qué? Para que las otras 23 horas, menos las horas de sueño, a lo más cotidiano que experimentemos, ponerle esa atención, no buscar momentos impresionables para el avatar, especialmente de disfrute, o estar huyendo continuamente se puede decir, del sufrimiento que señalamos a la experiencia, que es el que nos provoca. Al final es empezar a desplegar una parte que puede observar todo ese movimiento. En esa observación de todo el movimiento, realmente se provocan cambios, pero cambios de llevar una vida, de pasar de una vida más reactiva a una vida más libre en cuanto que podemos utilizar, es decir, o podemos dar otras respuestas, un abanico de respuestas, romper con el automático. Y esto tiene mucho que ver también a la hora de cuando nuestro cuerpo, ante una experiencia que vive, en nuestra biología, se empiezan a desplegar con un lenguaje, con unos síntomas. A mí es que la palabra en este caso, desde que hemos empezado el tema de enfermedad, es como que estoy intentando quitarla, o por lo menos no darle el sentido con el que siempre la he vivido, ¿no? El síntoma. Y claro, en ese entrenamiento de la atención, y me viene eso ahora, me va a permitir hacer una parada para dirigir la mirada a lo que he vivido antes, a lo que he vivido que abre la puerta a este síntoma. Y claro, lo cotidiano aquí tiene mucho que ver, porque puesto que nuestra atención también la tenemos que focalizar en eso que ya no tiene importancia, en bebernos un vaso de agua. Ahí estamos trabajando también con nuestra atención, que en este caso el vaso de agua es agradable, pero cuando aparece una emoción difícil que se expresa en el cuerpo y que empieza automáticamente la interpretación a desplegarse, bueno, es el sentido de por qué queremos fusionar, que la vida no la vivamos en una retirada o una huida quizás de lo que consideramos, señalamos, que es lo cotidiano, que en algún momento es difícil de vivir. No sé si alguna cosita. Hay una frase, hay una frase del libro que me gusta mucho, la tenía aquí señalada por si podía en algún momento introducirla, que dice, aparezca lo que aparezca en la mente, simplemente obsérvalo. Y esta frase como que yo me la recuerdo mucho
cuando tengo momentos así como de, se me dispara el mental, y entonces es como observo todos estos pensamientos que me están llegando. Antes de pasar a Cristina, me gustaría también que introdujéramos qué es el avatar. En el libro se habla mucho del avatar. eh, ¿Cómo definimos este avatar? Bueno, quien haya visto la película igual lo entiende fácilmente, pero básicamente es el vehículo humano que nos permite esta experiencia en la Tierra, ¿no? Porque nos despersonalizamos de alguna manera, porque cuando hacemos el entrenamiento de la atención, se despliega ese observador que puede ver esos pensamientos, que puede ver y sentir la parte física del cuerpo y puede también observar con cierta distancia el movimiento emocional. Entonces, nosotros decimos que si podemos verlo, es que no somos exactamente eso, somos quien puede darse cuenta de eso, de este cuerpo, de este vehículo humano. Entonces, bueno, nos pareció que era un guiño, ¿no? Porque era, para quien hubiera visto la película, a mí me gustó mucho esa película, una manera muy fácil de entender que nosotros realmente nuestra verdadera identidad es el alma, la esencia, la conciencia, el amor. Cada uno le puede poner el nombre que quiera, que está encarnada en un avatar que tiene un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo perdón, emocional, entre otras cosas, porque luego también está una parte energética. Bueno, según distintas corrientes podemos encontrar más partes, ¿no? Pero básicamente es eso. Y al hablar del avatar en tercera persona, nos permite seguir desplegando ese observador, porque ya no me identifico tanto con esos pensamientos. Yo no pienso, o sea, observo que la mente me está mandando pensamientos de separación, pequeñez, de apego, pero puedo observarlo, con lo cual no soy víctima de esos pensamientos, sino que puedo elegir si los alimento o si simplemente los dejo pasar, como cuando contemplo la corriente de un río y veo pasar ramas o veo pasar troncos, ¿no? Entonces, creemos que es un recurso muy sencillo, pero realmente muy potente. La Y, verdad, y solo por, o sea, añadir una cosa más, o sea, cuando tú decías lo de los, ¿cómo es la frase? Los pensamientos, observa Aparezca lo que aparezca, aparezca aparezca lo lo que que sea, aparezca, obsérvalo. obsérvalo. simplemente observa. Eso Ujú. necesita un entrenamiento, porque si no somos víctimas de esos pensamientos. O sea, darnos cuenta de los pensamientos requiere de un entrenamiento. Por eso la propuesta de utilizar las 8 semanas de mindfulness o las 12 que tú necesites o toda la vida, porque al final es toda la vida, pero necesita un entrenamiento formal, que Manolo siempre le dice que es el gimnasio de la atención y a mí me gusta mucho llamarlo así, porque quien quiere correr una media maratón no se planta en la media maratón sin De haberse una vez. entrenado. Se entrena previamente, ¿no? Pues esto necesita un entrenamiento en un gimnasio de la atención, que es la práctica formal, y luego todo lo que nos pasa en lo cotidiano son oportunidades para seguir entrenando la atención. Claro. Y Una cosa, hablando justamente, sí, Manuel. no, añadir simplemente a lo que habéis aportado en cuanto que son un manual de 8 semanas. Yo creo que es un manual, algo has dicho, ¿no, Cristina? Para siempre, porque realmente el programa yo siento que este libro, y no es para nosotros. Este libro es siempre un recordatorio de que tenemos que recuperar y más ser más dueños de nuestra atención para estar más cerca del cuerpo. Ujú, Entonces, aunque haya un tiempo, por decirlo así, que estemos de forma inconsciente o de forma automática en la vida, siempre podemos recuperar. No es que hayamos hecho el programa y hayamos aprobado suspendido, no. Es que el programa empieza realmente y después haremos otro, como tú dices, el de los 6 meses. Bueno, pues ujú. más herramientas. Lo que sí es verdad que a medida que entrenamos nuestra atención,
esa parte que se despliega, ese ser esa identificación con lo que somos realmente, ha echado moneda a la hucha. Es decir, ya pesa más la huchita, el cerdito, a la hora de cogerlo. Y seguramente tendremos, ponerle un nombre, más agilidad en volver. Pero claro que nos despistamos y nos despistaremos. Y gracias a que nos despistamos, volvemos. A mí cuando leí el libro, también me llegaba mucho como esa compasión hacia el cuerpo, ¿no? Como esa amabilidad, ese cariño de hacer este camino tranquilamente, ¿no? O sea, yo lo veo como un camino y no de, ok, ya tengo esto y ya tengo que cambiar, ¿no? Y justamente traía aquí una frase que me gusta también del libro, que sirve pues para lo que estamos hablando, que dice, podemos caer en la trampa de sentir que estamos más ausentes cuando en realidad ahora nos estamos dando cuenta de esa desconexión gracias a estar más presentes. Celebremos la vuelta y despleguemos la compasión hacia nuestro avatar. Me toca. Gracias por traerlo de vuelta. Y hablando justamente, bueno, de que es un camino y que lo aterrizamos con la conciencia y lo ponemos en la práctica, en la cotidianidad, tienen este año. A ver, desde el año, o sea, a final del año pasado, pero para este año tienen este otro hijo, ¿no? Que ha salido, que es basado justamente en el libro, que es la agenda, ¿no? Entonces hablemos un poco de la agenda. ¿Cómo surge esta idea de tener una agenda? ¿Cómo está estructurada la agenda? Bueno, pues surge un poco de esa necesidad o de esa claridad que tenemos de que esto es un camino diario y cotidiano y que es una manera al final de estar en la vida, ¿no? Entonces a Manolo se le ocurrió lo de, oye, si hacemos una agenda y dijimos, bueno, la verdad que no éramos muy conscientes de lo que, bueno, yo no era muy consciente de lo que estábamos haciendo, pero surgió con mucha claridad. Fue muy fácil hacerla, la verdad. Bueno, contamos con la diseñadora, con Luz León, que la ha hecho súper bonita. La verdad También, que sí. también decir que, bueno, que el libro tiene unas ilustraciones que hemos podido recoger en la agenda a color, que en el libro no salieron a color, pero son unas ilustraciones también preciosas que plasman bastante bien el contenido de cada capítulo, que son de Ana Sabe, y que la verdad que en el libro no fue un duelo que no pudieran salir a color, pero bueno, en la agenda ya van. Y la agenda fue un poco eso, hacer un recorrido por el libro, una síntesis de nuestro libro, pero de manera todavía más práctica. O sea, lo que hemos intentado es ofrecer el contenido del libro, que no viene a ser otra cosa, que es seguir entrenando la atención, acercándonos al cuerpo desde la confianza que da la nueva medicina del Dr. Hammer. Y entonces son invitaciones muy concretas para cada semana que siguen un hilo conductor. El hilo conductor es el libro y cada mes va abordando un tema concreto del libro y vamos poco a poco profundizando para seguir anclando más esta información y esta conciencia y seguir despertando al observador, porque al final no se trata de mejorar al avatar, se trata de identificarnos con nuestra verdadera identidad. Pero bueno, estas dos herramientas, mindfulness y el conocimiento de las 5 leyes, nos permiten hacerlo eso de una manera muy amable. Y bueno, por A mí eso me hemos ido. gusta mucho de la agenda, ay, disculpa, pero que trae frases. A mí el tema de tener esas frases inspiradoras para mí es, wow, a mí me gusta mucho, ¿no? Yo a veces utilizo también como frasecitas que me voy apuntando o porque me ayuda mucho en el día a día a, a volver y a conectar y a inspirarme. Entonces me gusta mucho que cada 3 días, ¿no? O sea, cada página de la agenda tiene 3 días, nos viene una frasecita del libro como con una actividad para volver, aterrizar, por ejemplo. Eh, este podcast sale 18 de enero y la frase que está para esta semana dice,
Presta atención plena a una actividad rutinaria del avatar. Cepillarse los dientes, tomar un café, beber agua, conducir, cocinar durante los desplazamientos. Entonces es como la frase inspiradora de esta semana. Sí, yo tengo que decir que la semana pasada, que fue cuando estrené la agenda, evidentemente, bueno, la había estrenado ya un poquito antes porque iba ya anotando algunas cosas, pero no abrí la semana de 1 de enero hasta la semana pasada y agradecí mucho que me recordara volver al cuerpo, ¿no? Observar ese triángulo, porque es cierto que el ritmo que llevamos normalmente nos saca del cuerpo, ¿no? Nos coloca en un piloto automático que es fantástico, porque está muy bien que lo tengamos porque nos ayuda a hacer muchas cosas, pero a veces nos aleja demasiado del cuerpo y nos lleva a ritmos muy forzados. Entonces, bueno, yo agradecí tener ese recordatorio. Y bueno, decir que realmente que nosotros, la pongo, la utilizamos. Sí, sí. Somos personas también, pues bueno, muy ocupadas y la agenda ayuda básicamente, es decir, como base, a hacer paradas. Y en esa parada es cierto que la atención que vamos entrenando la podemos dirigir al cuerpo, a escucharlo. Al final, a lo mejor tampoco somos muy conscientes, se va creando esa fusión amorosa con... antes me venía todo el rato y lo expreso. A mí me ha ayudado mucho, en este caso, las 5 leyes con las que estamos trabajando en Mindfulness para dejar de huir del cuerpo, porque cuando empecé a meditar quería irme del cuerpo, había mucho sufrimiento, entonces, qué mejor que irse de aquí. Y resulta que de pronto voy descubriendo que lo que hemos venido es a habitarlo, es a cepillarnos los dientes y darnos cuenta de cepillarnos los dientes mientras nos Estamos aquí. cepillamos, al igual que cuando vivimos una experiencia que se refleja emocionalmente en el cuerpo porque nuestra mente interpreta que es dolorosa, empezar a ser conscientes de eso y quizás podemos dar una nueva propuesta a nuestra vida, hacer cambios, que es lo que siempre estamos buscando, pero lo buscamos fuera. Pues sí. Y, y bien, ¿qué viene ahora? O sea, ¿qué proyectos vienen ahora para esta fusión de Enfócate 8? Que a propósito se llama así, creo que no lo habíamos mencionado, pero que la propuesta que tiene Manolo y Cristina de los cursos de 8 semanas se llama Enfócate 8 y tienen una cuenta en Instagram que también se llama así, que los pueden encontrar allí. Luego dejaré en la descripción del episodio, van a encontrar dónde encontrar a Cristina y a Manolo, cómo pueden también conseguir el libro. Y bueno, ¿qué proyectos de futuro vienen? ¿Qué viene ahora? Bueno, pues la verdad que se están abriendo muchas puertas, pero bueno, lo que tenemos así inmediato es la 5.ª edición que había comentado antes Manolo, del Enfócate 8, que empezamos en febrero, que tenemos nada más 2 innovaciones para esta 5.ª edición. Una de ellas que se incorpora es Eva Garrido, que ya la hemos nombrado antes, que bueno, es a través de quien nos conocimos nosotros también, por otro lado, Y además de que yo los compañera. conocí a ustedes también. O sea, Eva es una súper conectora Sí, sí, sí. de alma. Sí, sí. Una profesora de yoga estupenda, entre otras muchas cosas, en esta encarnación de su avatar. Sí. Y entonces se incorpora ella y además vamos a hacer un cierre o sea, aparte de los 8 encuentros en 8 semanas seguidas, tenemos un retiro posterior de cierre de un día. Entonces esas son las dos novedades que trae el nuevo programa de Enfócate 8 para esta vez, presencial en Córdoba, eso sí. Y,
Y bueno, también compartir como que estamos entrando, y lo tenemos que hacer visible porque es una realidad, estamos entrando en empresas, eh, incorporando pues esa parada o ese inicio en el día, de recoger la atención, ¿no? Sobre todo estar más cerquita del cuerpo. Después también por ponerle publicidad y por compartir, pues bueno, tampoco vamos a dar nombre, alguna institución pública está llamando a la puerta también para poder compartir la experiencia en ciertos grupos, ¿no? Que quizás necesitan también por los ritmos que se llevan. Y hay más, pues ahí realmente este año hay tantas propuestas que esperemos que también a ver si se distancian en el tiempo, porque si no vamos a tener que estar, para vamos a tener que, atenderlas que meternos en vena la agenda. a la gente. Pero bueno, bien, también se le pide, creo que trabajamos con otra conciencia de pedir ayuda a algo más grande Ujú. y quitarnos de personalizar de que podemos, que no podemos y pedir para que el trabajo al final que estamos desarrollando no lo desarrollamos nosotros, sino que lo compartimos y lo compartimos desde nuestra experiencia. Es decir, que por las mañanas, al iniciar el día, hay que entrar en la atención, hay que estar cerquita de esto que de pronto a lo mejor mañana siente una molestia y cómo interpreto esa molestia y qué he vivido antes. Y para eso, eso necesita mucho respeto a no estar continuamente buscando fuera, sino, sobre todo yo siento, y lo comparto, y ahora Cristina también, que para ella vea que es lo que comparto, siento que en mí, es decir, en mi avatar, se ha desplegado la confianza en, en la biología que encarno. Y para mí eso es súper importante, salir de esa tendencia al miedo, a la mala suerte, a hacerme también responsable y a incorporar nuevos hábitos, ¿no? Sobre todo y nueva mirada. Y eso no creo que haya llegado a ningún sitio, eso lo tengo que conquistar a diario. Sí, bueno, yo creo que esa es la gran aportación de este trabajo que nosotros estamos haciendo, que se puede hacer quizás desde otros muchos lugares, ¿no? Pero realmente lo que yo siento es que es un cambio del miedo a la confianza. O sea, es vivir desde la confianza. Y es lo que dice Manolo, es un entrenamiento cotidiano, o sea, hay que conquistarlo cada día porque cada día la vida llega y te hace, right, te da un revolcón, pero sí que se va sintiendo ese pozo de confianza ante lo que pase. Y eso sí que yo sé, yo siento que es la hucha esa que decía Manolo antes que íbamos echándole moneda con este entrenamiento de la atención que nos permite sentir quiénes somos verdaderamente, ¿no? Vamos, yo compartir que tenemos también mm, un programa que este sí es presencial, mixto, presencial y online, por si hay gente fuera de Córdoba que se quiera sumar, que es un domingo al mes, en el que también vamos haciendo un recorrido de otra manera, no es exactamente así, profundiza un poquito más en la medicina de Hammer, pero de una manera también práctica. Y luego los miércoles por la mañana hacemos una meditación guiada de presencia en el cuerpo, de 7:15 a 7:30 de la mañana por Zoom. Eso es abierto y es gratuito, entonces son todos bienvenidos. Tenemos un canal de YouTube, que es verdad que de momento no tenemos muchas cosas, pero vamos colgando poquito a poco vídeos también. ¿Cómo se llama el canal? Enfócate 8 Enfócate 8. Entonces los encontramos como Enfócate 8 en Instagram, y en YouTube. en YouTube. Muy bien. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Las personas que quieran acceder a el libro. En cualquier librería, o sea, es de Editorial Cántico y está en cualquier librería. Si no lo tienen físico, lo pueden pedir, o sea, es fácil.
que es que lo lleven a cualquier librería. Y la agenda sí es verdad que está en algunas librerías de Córdoba y en algunos puntos, pues en Madrid, en Fuengirola, en algún pueblo de Córdoba, en Zaragoza. Y si no, nosotros hacemos envíos gratuitos, De acuerdo. si es fuera de Córdoba. Los pueden contactar a través de Instagram, por ejemplo, ¿no? También el libro, importante que cuando lo compramos apoyemos las librerías locales, las pequeñas librerías, pero también tenemos audiencia en Colombia, en México y en Estados Unidos, y sé que allí también se puede encontrar el libro a través de buscalibre.co en Colombia. Yo lo verifiqué, sí se puede, sí está allí disponible por si quieren también adquirirlo en el exterior. Sí, de hecho la editorial tiene distribuidora en América Latina y en Estados Unidos, o sea que sí. Que también allí, o sea, que las personas que quieran acceder a este manual, guía, libro, no libro, pueden hacerlo fácilmente. Los que estén interesados en la agenda a nivel España lo pueden encontrar también, te pueden contactar con Cristina de Manolo a través de su cuenta de Instagram. Y también, bueno, las personas que quieran contactar, sea para el libro, para la agenda o para los cursos que tienen ahora disponibles, que empieza la 5ª edición en febrero, también lo pueden hacer. Así que voy a dejar en la descripción de este episodio, van a poder encontrar toda la información al respecto. Y bueno, pues muchísimas gracias. El tiempo se ha ido volando. Muchísimas gracias, Manolo, Cristina, por compartir estas experiencias. Sus aprendizajes son mis aprendizajes. Así que muchísimas gracias por venir a inspirarnos en este espacio de sostenibilidad 4x4, en el que estamos resignificando el arte de sostener la vida. No sé si quieran agregar algo más. Bueno, yo darte las gracias a ti por invitarnos a este espacio, por hacerlo tan fácil y tan amoroso también. Me he sentido muy bien y realmente en mi cuerpo se siente esa expansión y ese agradecimiento. Así que, gracias. Y yo también me uno a Cristina. Siento mucha gratitud por darnos el espacio y también cómo se ha desplegado, porque cada vez que podamos tener un encuentro de este tipo, parece que, bueno, no parece, la biología se pone en alerta y agradecer cómo se ha desplegado, porque también siento mucha paz en mi cuerpo y en el alma que soy. Yo también siento esta paz y espero que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, también se puedan impregnar e inspirar de esta paz y de este diálogo de saberes que hemos tenido. Así que si tienen algún comentario, si quieren dejarnos alguna reflexión, algo que haya resonado, saben que lo pueden hacer a través de las diferentes plataformas en las que pueden visualizar este podcast. Recuerda que estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos también en Apple Podcasts y también me pueden seguir a mí en mis redes sociales. Estoy en LinkedIn como Liliana Reina Úsuga o en Instagram como Liliana Reina, y también se pueden suscribir a mi boletín, a mi newsletter, Bitácoras de Sostenibilidad 4x4, en la que cada sábado comparto herramientas, reflexiones o actividades vinculando sostenibilidad, creatividad y bienestar. Si te suscribes, también allí recibirás este podcast que sale cada 15 días. Por favor, déjanos un mensajito, déjanos un like si te ha gustado este episodio y compártela con otras personas que también les pueda interesar y se puedan inspirar. Nos vemos en 15 días y recuerda, el camino de la sostenibilidad es el camino de la creatividad.